Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de dos hermanos, Cirilo y Metodio, uno monje, el otro obispo, que fueron los evangelizadores de algunas de las naciones del centro de Europa. Y por eso San Juan Pablo II los incluyó en el grupo de los patronos de Europa, para que no olvidáramos los europeos cuáles son nuestras raíces, las raíces cristianas de Europa. Ambos habían nacido en la parte oriental del imperio, de lo que quedaba del Imperio Romano, todavía vigente en la ciudad de Constantinopla. Ya hacía mucho que la parte occidental había desaparecido. Pero enviado por el patriarca de Constantinopla a evangelizar primero la actual Bulgaria, entonces reino de Bulgaria, y después a que se adentraran más en la Europa central, en lo que hoy es Hungría o Eslovaquia, Chequia incluso. Allí se dieron cuenta de que esas naciones no estaban tan inclinadas a la relación con el Oriente como a la relación con el Occidente, sobre todo porque era muy fuerte, empezaba a ser muy fuerte entonces el imperio alemán, el imperio que se llamó más tarde romano-germánico, romano-alemán. Entonces se pusieron en contacto con el Papa en Roma, los acogió, los animó. A uno le nombró obispo, el otro murió antes, pero fue un gran evangelizador, San Cirilo. A él se debe el alfabeto llamado glicolítico o cirílico, que es un alfabeto, o sea, la primera vez que en el idioma de aquellos pueblos que habían sido pueblos bárbaros del centro de Europa, la primera vez que se puso por escrito su lengua, sus expresiones orales. Y todavía hoy el alfabeto cirílico es el que se utiliza, por ejemplo, en Rusia o en Ucrania. Dos grandes misioneros, dos grandes evangelizadores, que tuvieron que sufrir tantas cosas también por motivos políticos de su época. Y la Iglesia, con muy buen criterio, ha seleccionado para esta fiesta de estos dos evangelizadores este fragmento del Evangelio que acabo de leer, donde el Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Somos conscientes todos de lo que significa un sacerdote? ¿O de lo que significa no tener un sacerdote? Si los sacerdotes tuviéramos un secreto extraordinario que nos permitiera elaborar una medicina que curara la enfermedad más peligrosa que hay en cada momento, seguramente que se vería la importancia del sacerdocio y que habría muchos que por
por compasión al que sufre, querrían ser sacerdotes. Yo quiero curar a esta gente que está muriendo en medio de tantos dolores, jóvenes, familias que se deshacen. Quiero dedicar mi vida por compasión a estas personas. Pues bien, los sacerdotes, siendo nosotros pecadores, pero todos los sacerdotes, aun siendo pecadores, tenemos en la mano literalmente y en los labios, la posibilidad de crear, producir una medicina que es la más valiosa, necesaria y eficaz de todas las que existen. Me refiero a la Eucaristía, pero también al sacramento de la confesión, o al sacramento del bautismo, o al sacramento de la unción de los enfermos, o al sacramento del matrimonio. La labor del sacerdote es ser un mediador entre Cristo y los hombres, un puente que une la orilla divina con la orilla humana para llevar esos instrumentos de salvación que son los sacramentos. ¿Qué sucede cuando no hay sacerdotes? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder? ¿Quién evangeliza? ¿Quién celebra la Santa Misa? ¿Quién celebra los funerales? Incluso, ¿quién organiza eficaz y honradamente, como en tantísimas parroquias se hace, las cáritas, o como se llame en cada país, que ayudan a tantos necesitados sin preguntar si tienes fe o no tienes fe? Simplemente tú necesitas ayuda. En el nombre de Dios, en el nombre de la Iglesia, toma la ayuda que puedo darte. ¿Qué sucederá cuando no haya sacerdotes? ¿Es que acaso no lo estamos viendo ya? No hay sacerdotes, pero a la vez no hay familias. A la vez disminuye el número de nacimientos. A la vez aumenta enormemente el número de parejas, no digo ya matrimonios, parejas que se tienen con una fragilidad enorme y con rupturas que siempre hacen daño a los dos o al menos a uno de ellos. Al menos nosotros los católicos debemos ser conscientes del bien inmenso que representa un sacerdote. Claro que después hay sacerdotes y sacerdotes, eso es ciertamente otra cuestión, y no solamente me refiero al testimonio personal de santidad, sino a la forma de celebrar la misa o a la enseñanza recta de la doctrina. Pero al menos el sacerdote, que más allá de sus pecados, al decir las palabras de la consagración, en sus manos se produce el milagro. El sacerdote, que en la confesión, al decir las palabras de la absolución, el Señor perdona los pecados de ese penitente, y ese penitente sale de allí con paz y con la gracia para luchar y no volver a pecar. Ser sacerdote es dedicarse por entero a Cristo y por Cristo a los hombres, tanto más necesario cuanto más necesidades hay. La mies es mucha, los obreros son muy pocos. ¿Quieres dar sentido a tu vida? ¿Quieres encontrar la paz, la felicidad? ¿Quieres tener un motivo que merezca la pena por el cual vivir? ¿O quieres, por el contrario, dedicar tu vida a consumir más, a ir de fiesta en fiesta, mientras el tesoro del tiempo de tu vida se va gastando? Lo he ofrecido muchas veces, lo vuelvo a ofrecer. La ayuda para el discernimiento, para aquellos jóvenes que tienen inquietudes, que no están seguros, que me escriban.
Intento siempre responder a estas personas que escriban. La mies es mucha, los obreros son muy pocos y cada vez son menos. Recemos para que el Señor mande obreros a su mies, pero a la vez no olvidemos que también a nosotros nos está pidiendo, según la vocación de cada uno, que nos convirtamos en obreros de su mies. Que así sea.